Ok, hermanos, para la epístola de Salió. Santiago, eh, hay varias asignaturas que tienen ustedes que realizar y pongan atención, por favor. Número uno, vuelva a escuchar el video se llama Estudio Inductivo, hermano José Gaitán. Usted puede ir a YouTube y hermano Antonio también, hermano César ya lo habrá escuchado. Porque la epístola de Santiago nosotros la estudiamos como parte de las epístolas universales. Pero, Hermano, sí, hermano, disculpe, nada más escuché a José Gaitán que estaba atendiendo. ok. Otra vez, anoten estudio inductivo de la Biblia. Estudio inductivo de la Biblia, Santiago. Cuando ustedes escriben esto en su celular o en su laptop o en su computadora, le va a salir el video. Escúchenlo otra vez y me van a enviar por WhatsApp por lo menos unas 5 verdades, de 5 a 7 verdades que ustedes quieran. En un momento, hermano, un momento. Sí, como decía, hermano, de 5 a 7 verdades de Santiago me van a subrayar. Y de mi presentación puede ser también de 5 a 7, de 5 a 7. Entonces, ustedes van a tomar nota otra vez de la presentación del estudio inductivo de la Biblia, guión Santiago, ¿ok? De 5 a 7 verdades. Y de mi presentación, otra vez, de 5 a 7 verdades que voy a estar señalando. Es más, les sugiero que sean 7 en ambas, ¿ok? Porque hay bastante material. Así que la enumeran el 1 al 7, estudio inductivo, no menos de 5, ¿ah? Me lo envían por WhatsApp. Entonces, a continuación, voy a presentarles la introducción personal del libro de Santiago. Pero antes, también recordarles que ustedes van a tener una asignatura que va a durar, para desarrollarla, completarla, va a ser durante este mes. Yo voy a estar dándole a ustedes también las hojas de Santiago, de una introducción en Santiago. Son 11 hojas que ustedes van a ir desarrollando. Al final les voy a dar más explicación al respecto. Entonces, esa tarea también la tienen que hacer. Y tercero, ustedes también van a estar escuchando durante este curso un video de Santiago, de un ministerio que se llama Tercer Milenio. Es un video muy bueno de Santiago, entonces también voy a estar explicando más al respecto. Entonces son por lo menos 3 asignaturas. La que es para el próximo domingo tienen que enviármela, corrijo, durante esta semana, antes del próximo domingo, 7 verdades, de 5 a 7 verdades que ustedes han encontrado o quieran enfatizar del estudio inductivo de la Biblia, Santiago, y de 5 a 7 verdades que ustedes puedan captar en esta presentación que a continuación voy a hacer. Muy bien, hermanos. Iniciamos con la introducción de la epístola de Santiago. Es una de las epístolas universales. ¿Por qué? Porque no fue dirigida a un individuo o a una
iglesia en específico, sino más bien fue una carta enviada a una región, a los hermanos que estaban en la diáspora, es decir, fuera de Judea, esparcidos en algún lugar del imperio, que están especificados ahí en la carta. Ok. Si usted no se acuerda de todo lo de Santiago, acuérdense que enfatiza la fe continua y la fe en acción. Ese es uno de los mayores énfasis de esta carta, que nuestra fe debe tener obras, es una fe no solo en palabras, sino en hechos, que debe ser continua. Hablemos un poquito del autor de esta epístola, Santiago. En el Nuevo Testamento aparecen tres personajes prominentes con este nombre. Nombre Santiago o Jacobo. Acuérdense que Santiago es en griego, el nombre en hebreo es Jacobo. Jacobo, el nombre en hebreo. Y aparecen tres personajes con este nombre. Eh, Primero, el Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles. Fue uno de los discípulos cercanos a Jesús. Juan, Santiago y Pedro fueron los tres discípulos más cercanos a Jesús. Jacobo, pues, con su hermano Juan, hijo de Zebedeo, fueron uno de los primeros discípulos de Jesús. Segundo, está Jacobo, hijo de Alfeo, no sabemos mucho de él. Aparece como uno de los apóstoles también, Jacobo, hijo de Alfeo. Y tercero, tenemos a Jacobo, el hermano del Señor. Mateo capítulo 6, versículos 2 y 3. Y este pasaje, Mateo 13, 53 al 55, subrayenlo, memorícenlo en sus Biblias, porque aquí se mencionan los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús eran cuatro. Y tenía también Jesús hermanas, es decir, que Jesús fue el primogénito, no el unigénito de María y de José. No, es más, no era el unigénito de María, sino que ella tuvo otros hijos. Él es el primogénito de María, engendrado por el Espíritu Santo. Y ahí, en el contexto de Mateo 13, es que ahí en Nazaret se asombraban de la sabiduría de Jesús y decían, ¿de dónde este aprendió todas estas cosas? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Porque lo vieron como niño, imagínense, como adolescente, como un hombre común, y ahora, ¿cómo va a ser posible que este Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo del carpintero de José, como ellos creían, que sabemos que él fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿De dónde, cómo ahora es que dice que es el profeta, el Cristo? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Y ahí en ese contexto es que menciona los hermanos y las hermanas de Jesús. Entonces, este Jacobo, el hermano del Señor, lo más probable es que este es el autor, el medio hermano de Jesús. Medio hermano porque Jacobo era hijo de María y de José, y Jesús solamente era hijo de María. Entonces, Jacobo, el hermano del Señor, Gálatas 1:19 es mencionado allí, cuando Pablo dice que él cuando se convirtió no fue inmediatamente a Jerusalén, sino que fue a Arabia, y después 3 años después llegó a Jerusalén, y allí fue para conocer a Pedro y estuvo con Pedro 15 días, y también dice que vio a Jacobo, el hermano del Señor, ahí en Jerusalén. Entonces, nos inclinamos pues a la convicción tradicional, ¿no? Que es lo que predomina, de que el autor de esta carta es Jacobo, el hermano del Señor, que se presenta como siervo de Dios. Vamos a hablar a algo más del autor. Vamos a ver. Primero, Santiago no fue un creyente al principio. En Juan 7, 3 al 5, le hablaron
Santiago, Jacobo y sus otros hermanos de una forma despectiva a Jesús, tanto grosera así. Si eres algo, date a conocer, porque Jesús no quiso ir a la fiesta en Jerusalén. Y ellos dicen, bueno, ¿por qué no? Si eres alguien, date a conocer así de una manera irreverente le hablaron, mostrando su incredulidad. De manera que este Santiago, al igual que sus hermanos, no eran creyentes. Y este Santiago fue creyente hasta después de la resurrección de Jesucristo. En Hechos 1:14 aparece como uno de los que estaban esperando ahí en el aposento alto. Estaban reunidos en el aposento alto. Primero Corintios 15:7 dice que Jesús se le apareció personalmente a este Jacobo. Y Gálatas 1:19 que ya vimos, eh, allí dice que Pablo fue a ver a Pedro y también ahí conoció a Jacobo, el hermano del Señor. Segundo, él estuvo presente entre los 120 discípulos que perseveraban unánimes en oración y ruego en el aposento alto. Ahí estaba él, ya como un discípulo, después de la resurrección de Cristo, Hechos 1:14. Tercero, Jesús se le apareció personalmente después de la resurrección. Esto es importante y lo subrayamos. Fue importante para Jesús aparecérsele directamente, personalmente, cara a cara a este Jacobo. 1 Corintios 15:7. Cuarto, Jacobo se convirtió en uno de los líderes más prominentes, más influyentes de la iglesia en Jerusalén. En Gálatas 2:6 al 9 se le presenta como uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Era un líder, ¿no? Por su carácter, sus enseñanzas, su personalidad, y no sé, no por ser el hermano de Jesús llegó a tener un lugar prominente, sino que era un hombre consagrado, un hombre de oración, un hombre que a quien Dios le había dado el don de ser líder. Entonces llegó a ser pilar, uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén. Quinto, es el primero que se menciona en la lista de los tres pilares de la iglesia en esta ciudad. Que los tres pilares. Y que él aparezca como el primero. Alguien que me lea Gálatas 2:9, por favor. Alguien que tenga su Biblia disponible, me lee Gálatas 2:9. A ver, hermano César, ¿tiene su Biblia disponible? Sí, dice así, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ellos tres, Jacobo, Juan y Cefas, es decir, Cefas es Pedro. Y mire que menciona a Jacobo primero, ¿ah? Jacobo primero, es decir, da a entender que era el líder más prominente ahí en Jerusalén. Entonces ellos le dieron la señal de compañerismo a Pablo, indicando que lo que enseñaba Pablo era lo que ellos enseñaban también en Jerusalén. Y lo que él enfatizó, lo que ellos le enfatizaron a Pablo es que se acordaran de los pobres, acordara él de los pobres. Sí, pero llama la atención que cuando se menciona la lista de los tres pilares en Jerusalén, se menciona a Jacobo primero. Sexto, era casado. Pablo lo señala en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Ok. 6, a ver, 7. El sexto era casado. 7. Él era también llamado Santiago el Justo, así se conoce por fuentes extrabíblicas, Santiago el Justo. Y luego apodado, según la tradición, como rodillas de camello, porque constantemente oraba de rodillas, pasaba largas horas de rodillas en oración. Y eso me llama la atención, hermano, y debo imitarlo. El historiador
Hegesipo de Jerusalén, que fue citado por Eusebio, otro historiador, señala de que él tenía como apodo rodillas de camello. Imagínense, tanto oraba Santiago que le salieron callos en las rodillas, por decir así. Bien, octavo, Josefo asegura que fue lapidado, es decir, matado a pedradas. Fue lapidado en el 62 después de Cristo por órdenes de los saduceos del Sanedrín. ¿Ok? Entonces, según Josefo, él fue apedreado. Y ese martirio fue ordenado por los saduceos del Sanedrín. Sin embargo, 9 otros escritores del siglo II, como Clemente de Alejandría y Hegesipo, señalan que fue empujado por el borde de la pared del templo para ser martirizado. Entonces, no se sabe cuál de las dos formas exactamente él murió, si fue apedreado por órdenes del Sanedrín o fue empujado, pero sea como sea, sufrió el martirio por causa del Evangelio, por Cristo Jesús. Y me pongo a pensar, hermanos, ¿por qué sucede esto? Aquellos grandes siervos de Dios mueren de esta manera. Mire cómo murieron los profetas, mire cómo murió Juan el Bautista, decapitado. Mire cómo murieron los apóstoles. Si usted lee la historia de la muerte de los apóstoles, todos fueron martirizados. Eh, Excepto algunos creen que Juan no, eso no se sabe. Y cómo Santiago, este Jacobo también fue martirizado así de esta manera por causa del Evangelio. Eso es algo que hay que ponerse a pensar y esto nos ayudaría a evitar la queja por las angustias, por las tribulaciones. ¿Qué va? En comparación con ellos, nuestro sufrimiento es bien mínimo. En cuanto a la fecha de la escritura de esta carta, es probable que Santiago es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Probable, escrito entre los años 44 al 50, a 44 al 48 después de Cristo. Es decir, antes del primer concilio de Jerusalén, que aparece el primer concilio de Jerusalén que se realizó en el año 50, está resumido en Hechos 15. Hechos 15. En la cronología ese evento es bien importante, años 50 el concilio. Entonces, yo creo, y muchos de los eruditos también creen que Santiago escribió antes de este concilio, de los años 44 al 48. Si esto es así, entonces tenemos ante nosotros el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Hablemos de los temas. A ver, según las lecturas que ustedes han tenido de Santiago en alguna vez, en algún momento, ¿qué temas sobresalientes ustedes han visto en la carta de Santiago? Quiero escucharles. A ver, hermano Antonio. Sabiduría de lo alto. Hermano José ya dijo, sabiduría de lo alto. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro tema, hermano Antonio? ¿O hermano César? La fe, genuina. La fe genuina. Ajá, muy bien. Hermano Antonio ya está aquí con nosotros. Sí, hermano, aquí vamos en camino todavía, pero Ah, no está, de lo no está. que Dígame, eh, se hace mucho sobre las pruebas, que las importando pruebas. las pruebas. Muy bien. Ok, menciona las pruebas. Pero vamos a ver cuáles son los temas más prominentes, más sobresalientes, más enfatizados en Santiago. A ver, cristianismo práctico y ético. Santiago nos habla de una fe práctica, nos habla de la ética cristiana, es decir, cómo debemos nosotros
vivir, qué principios deben ser el fundamento de nuestra vida en forma bien práctica, ¿no? Segundo, habla de la religión práctica manifestada en obras, en contraste con la sola profesión de la fe que no da frutos. Se habla de una religión práctica. Y yo sé que se ha satanizado el término religión hoy en día. Por ejemplo, hay un mal canto que dice que el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Eso no es cierto. La palabra religión viene de religar, de volver a atar. Y eso tiene que ver mucho con el evangelio, porque somos reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. Fuimos reatados, por decir así, atados otra vez. Y eso es lo que significa religión. Pues esa religión verdadera debe manifestarse en forma práctica a través de las buenas obras. Acuérdense de Santiago 1, versículo 27. ¿Okay? La religión pura y sin mácula delante de él es esta. ¿Cuál es? Visitar visitar a a los los enfermos. huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, bueno, eso incluye a los enfermos, y guardarse sin mancha en el mundo. ¿Okay? Santiago 1:27. Tercero, nos mueve a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Estar oyendo y oyendo y oyendo sentados sin hacer nada. Me reúno un domingo, escucho la palabra, regreso a mi casa y no hago nada para el Señor. No. Nos alienta a no ser solamente oidores olvidadizos, ¿no? Oidores, sino a ser hacedores de la palabra. Cuarto, como ya se mencionó, aquí se habla de la fe y las buenas obras. La fe genuina y verdadera se manifiesta a través de buenas obras. Y quinto, bien, la sabiduría de Dios. Creo que José Luis lo mencionó. Y aquí la sabiduría de Dios, el término Sofía, hay muchas mujeres que tienen ese nombre. Es una palabra bíblica que significa el conocimiento de Dios manifestado a través de la conducta, de las buenas obras, ¿no? El conocimiento de Dios en nosotros manifestado a través de una buena conducta. Entonces, estos 5 temas son sobresalientes en esta carta, ¿ok? Según la Biblia inductiva, mire aquí, estudio inductivo de la Biblia, así usted tienen que ir para escuchar la introducción de Santiago. Estudio inductivo de la Biblia, Santiago, y ahí pueden volver a escuchar el video. En la introducción de esta página, Estudio inductivo de la Biblia, ellos enfatizan 3 temas. Uno, la fe genuina. La fe genuina. La declaración de Santiago es que la fe por sí sola, si no tienes obras, está muerta. Claro, esto no es una contradicción con las enseñanzas de Pablo, ¿ah? Porque acuérdense que Pablo dice que somos salvos sin obras, solo por fe. Y Santiago dice que no es solo por fe, sino que es manifestada a través de las obras. ¿Cómo usted puede conciliar ambas cosas, hermano César? Parece una contradicción lo que dice Pablo en Gálatas 3:6-14 y lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14-26, que no somos justificados solo por la fe, sino también por las obras. Y aquí Pablo enfatiza de que no, es solamente por la fe. ¿Cómo podemos entender esto sin que percibamos una contradicción de estas declaraciones? Bueno, César, ¿está ahí? Bueno, es que ambos se están refiriendo a situaciones distintas. Ok, Creo que a situaciones distintas. Pablo se refiere a que no podemos ser, no somos salvos por medio de que nos justificamos, no podemos ser justos por medio de nuestras propias obras, ok, y sino que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. así es. Referente a nuestra justificación. Y Santiago se refiere a que si una vez que ya hemos creído, si nuestra fe es verdaderamente genuina,
va a producir obras. Ahí está. Si realmente va a caminar en pos, digamos, yo lo veo con respecto a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Exacto. Somos hechuras suyas para andar en buenas obras. Así es. Sí, son distintos. Uno se refiere a que la salvación es por medio de la fe en Cristo, y el otro que ya teniendo la salvación necesitamos hacer buenas obras, o caminar según las obras de Cristo, o caminar sobre las pisadas de Cristo. Así es, manifestando de que nuestra fe es verdadera. Muy bien. Muy buena explicación, hermano. Muy buena explicación. Entonces, no hay una contradicción, ¿no? De la enseñanza de que somos solo salvos por la fe solamente, y Santiago que dice, no, no, no solo por fe, sino también con las obras. Santiago está hablando acerca de una fe que se da a conocer, que se manifiesta a través de obras. Segundo, un tema sobresaliente que señala el estudio inductivo de la Biblia es las buenas obras. Y obras en Santiago es otro término para frutos, los cuales son los hechos del amor cristiano que inevitablemente acompañan a la fe auténtica. La fe auténtica es siempre acompañada del amor cristiano. Amor que se manifiesta a través de hacer el bien. Qué bonito. Tercero, otro tema sobresaliente para el estudio inductivo de la Biblia es la sabiduría genuina. Pues Santiago habla de dos tipos de sabiduría: la falsa sabiduría que produce envidia y una ambición egoísta, y la sabiduría genuina de lo alto que produce humildad, obras de misericordia y una buena conducta. ¿Okay? Esta sabiduría ayuda a los cristianos a controlar su boca, controlar sus palabras. Promueve la paz, la consideración, la sumisión, la misericordia, las buenas obras, la imparcialidad y la sinceridad. Y todos estos temas ahí están en el libro, en la carta, ¿no? Y están vinculados con Sofía, con la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces, acuérdense, estos tres temas sobresalientes, más lo que mencionamos anteriormente también. ¿Cuál es el texto clave de Santiago? O uno de ellos. Bueno, vamos a seleccionar tres. Uno, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este es un pasaje completo, porque está hablando acerca de la integridad del ser. No se guarda sin mancha del mundo. Y luego uno ayuda. Aquí la palabra visitar está hablando de ayuda. No simplemente tocar la puerta y decir, ¿cómo están? Voy a orar por ustedes y luego darse la vuelta. Aquí está hablando de la ayuda a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, este es un texto clave. El otro pasaje clave es Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Oh, qué declaración. Y el tercero tiene que ver con la sabiduría. Miren, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién se cree sabio y entendido entre ustedes? Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí está hablando entonces de la sabiduría que proviene de Dios. Ahí están los textos claves, hermano. ¿Ok? Hablemos del carácter de la carta. Como ya mencionamos, es de carácter impersonal, no fue dirigido a un hermano, a un individuo, sino que es una instrucción ética dirigida a la comunidad cristiana en general, a las comunidades cristianas en general. ¿Y cómo se le designa a los destinatarios de esta carta? Se les designa como las 12 tribus que están en la dispersión. Y eso lo vamos a ver qué significa las 12 tribus. Ya ustedes estarán pensando, tiene que ver con los judíos, claro que sí.
y que están en la dispersión. Tiene que ver con la dispersión por las persecuciones, claro que sí. Entonces, este título, tomado de la historia judía y con el cual se representa en forma figurada al nuevo Israel convocado en Cristo, ¿ok? Las 12 tribus. Se refiere al nuevo Israel. Eso está en Gálatas capítulo 6. A la iglesia se le llama el nuevo Israel. Nosotros somos parte de del nuevo Israel, de la nueva Jerusalén. Entonces, esto ha sido convocado por Cristo mismo. ¿Quiénes son estos que forman parte al nuevo Israel? Se refiere a las comunidades judías cristianas. Escuchen, he aquí los destinatarios subrayados. Subrayada aquí en la frase. ¿Quién es el nuevo Israel? ¿Quiénes son las 12 tribus en Santiago? Se refiere a las comunidades judeo-cristianas, es decir, que judíos que se habían convertido a Cristo, diseminadas fuera de Palestina, que constituían el nuevo pacto. Estos siervos de Dios son a los que se le llaman el nuevo Israel, ¿no? Nuevo Israel, las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Hasta este punto tienen algún comentario o pregunta? Ok, el nuevo Israel. Gálatas capítulo 6. Y esto es importante porque hay algunos que piensan que Dios va a restaurar a Israel y Cristo va a gobernar 1000 años en la tierra. Pero no se han dado cuenta que en realidad no es israelita el que desciende. El verdadero israelita no es aquel que desciende de Abraham según la carne, sino que aquellos que tienen fe en Cristo Jesús son los hijos de Abraham. Como hijos de Abraham hemos formado esta nación, el nuevo Israel, ¿no? En donde hay gente de todas las naciones, pueblos y lenguas. Carácter y objetivo de la carta se revela una persona práctica, para quien la realidad de la fe en Cristo debe ser demostrada por los hechos y actitudes de quienes la profesan. Es decir, que aquí no se trata de palabrerías, hechos, actitudes. Si usted es cristiano, muéstrelo con sus hechos, con sus actitudes. Entonces, la epístola de Santiago no está especialmente dedicada a doctrinar acerca de asuntos teológicos. ¿Cómo nos gusta a nosotros discutir asuntos teológicos? Y sí, es importantísimo, pero eso no enfatiza Santiago, sino que él se enfoca en exhortar a los creyentes a que sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Por lo tanto, la redacción de esta carta se caracteriza por el énfasis que pone en los diversos aspectos sobre los que debe basarse la conducta cristiana, cómo debemos conducirnos. Entonces, en eso fija tu atención, Santiago, la conducta cristiana, más que teología, que es importantísimo. Aquí Santiago está enfatizando la manera que yo vivo, que yo me conduzco en medio de esta generación maligna y perversa. Santiago trata con los aspectos prácticos de la conducta cristiana, de cómo funciona la fe en la vida diaria. Cómo funciona la fe en la vida diaria. Aquí no se trata solamente de creer en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19, sino que esa fe debe ponerse en acción. Provee esta carta instrucciones éticas muy claras de cómo poner la fe en acción, bien clarito. Tiene poca estructura formal, Santiago, no está estructurado formalmente como le están otras cartas del Nuevo Testamento, pero posee muchas instrucciones de cómo ser hacedores de la palabra. ¿Cuántos versículos tiene Santiago? 108 versículos. ¿Cuántas veces cita el Antiguo Testamento? 22. En referencias o alusiones, 22.
Entonces, hay referencia a unos 22 libros del Antiguo Testamento y 15 alusiones a las enseñanzas de Cristo. 15. En especial las enseñanzas que Jesús pronunció en el Sermón de la Montaña, en el Sermón del Monte. ¿Está claro esto, hermano? ¿Se entiende todo lo que estamos hablando? Estamos hablando aquí ya de características. ¿Okay? Otro rasgo distintivo de esta carta es la intensidad con que ella resuena, en ella se resuena la literatura de la sabiduría. La literatura de la sabiduría o la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Mencióneme un libro que exalta la sabiduría, que es una literatura sapiencial. Menciónenme. Diga. Hermano Antonio. ¿Tienen problemas con la línea, hermano Antonio? Hermano José. ¿Anda por ahí, hermano José? Ok. Hermano, ¿te escuchan, no? Sí, le escucho. Ajá. Ahora sí. Proverbio, hermano. Proverbios, el libro de los proverbios. Es un libro de sabiduría, libro de proverbios. Entonces, es parte de lo que se le llama la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Entonces, el tema de la sabiduría, en cuanto al don que procede de Dios, ocupa un lugar bien importante, un lugar preeminente en el pensamiento y lo que escribe Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿quién completa el pasaje? Si alguno tiene Pidan falta a de Dios. sabiduría, pídala a Dios, a el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Esa es la promesa de Dios. Así que pida al Señor por sabiduría. En capítulo 3, versículos 13 al 18, se enumeran las cualidades de la sabiduría de lo alto. Primeramente pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, de eso habla Santiago. Entonces, el énfasis de Santiago es que ser sabio no consiste en poseer grandes conocimientos, de ser un erudito, de conocer asuntos científicos o humanísticos o teológicos, sino que consiste en vivir en sabia mansedumbre, ¿no? Mostrando siempre una buena costumbre, una buena conducta en sabia mansedumbre y conducirse con rectitud conforme a la voluntad de Dios. Capítulo 4, versículo 15 al 17. Algo que es sorprendente en Santiago, hermanos, que es una característica, es que no menciona mucho el nombre de Jesús. Pero aunque no lo menciona mucho, solo en 2 ocasiones menciona el nombre de Jesús, capítulo 1, versículo 1 y 2:1. A pesar de que no lo menciona constantemente, Jesús está allí en toda la escritura, en toda la escritura. Entonces, nada tampoco dice de su muerte, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Sin embargo, la fe de Santiago se menciona en frases como el buen hombre que fue invocado sobre vosotros, hablando del nombre de Cristo. Y también la proximidad de la venida del Señor, capítulo 5, versículos 7 y 8. Esperanza, expectativa que la iglesia del primer siglo tenía con fervor, con ansias. Cristo, ven pronto, Maranata, Cristo viene. Entonces, en ese contexto, pues Santiago menciona también al Señor. Ok, hermanos, una asignatura, atentos, me van a enviar aparte de las 10, de 10 a 12, perdón, de 10 a 14, pues son de 5 a 7 verdades de la Biblia inductiva y de 5 a 7 verdades que estoy yo señalando. Además de eso, me tiene que hacer una comparación de las enseñanzas para la próxima, eso es para el próximo domingo, no es por WhatsApp, sino para el próximo domingo,
Me van a presentar y me lo envían quizás el sábado, ¿no? Me van a hacer un contraste, más bien un cuadro, no es contraste, un cuadro, donde hay un paralelo entre las enseñanzas del Sermón de la Montaña o Sermón del Monte, ¿ok? Y las enseñanzas sobresalientes de Santiago. Por ejemplo, en ambos pasajes o capítulos se habla de la sinceridad en la fe, ¿no? O la sinceridad de la fe. En ambas se habla de resistir las pruebas con paciencia. De eso habla Santiago y también ahí Jesús en el Sermón de la Montaña. Nos habla de no juzgar a los demás, nos enseña a refrenar la lengua, nos enseña a no jurar y a perseverar en la oración. Entonces, estos son temas que desarrolla Santiago, ¿ok? Y que se encuentran tanto en el Sermón del Monte como en Santiago. Que entonces me envía esa tabla, son 2 columnas, ¿ah? Dos columnas. Y no solamente me van a poner los versículos, atento, ¿ah? Sino me van a poner cuál es el tema. Por ejemplo, decir, del 1 al 22 al 25 habla de la sinceridad de la fe y usted pone al lado entonces el pasaje no tiene que escribir el pasaje, solamente el capítulo y el versículo en números. ¿Ok? ¿Enterados todos de esta asignatura? Va a salir algo como así, ¿ok? Voy a quitarlo porque no quiero que le tomen una foto ahí. A ver, ¿está claro? Hermano, ¿es claro, hermano César? Hermano Antonio, ¿está clara la asignatura? El micrófono. Hermano Antonio, hermano José, José Luis. ¿Aló? Hermano, disculpe que estoy atendiendo. Ay, ay, Ajá. sí, lo que está diciendo es que hay que hacer dos listas de las enseñanzas del Sermón del Monte y la enseñanza de los 5 capítulos de Santiago. Allí en ambos pasajes, bueno, en el caso de Santiago es toda una carta y en el caso del Sermón del Monte es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí van a enumerar las enseñanzas similares en ambos pasajes. Mencionan el capítulo y cuál es la enseñanza que aparece en ambas similar. ¿Okay? Para que puedan hacer eso tienen que leer toda la carta y todo el sermón de la montaña. ¿Ok? Todo el sermón de la montaña, capítulos 5, 6 y 7 y toda la carta de Santiago. ¿Ok? Vamos a quitar esto porque esta es su asignatura. Aquí también. Ustedes pueden ver este cuadro aquí. ¿Pueden ver el cuadro? Así quiero que lo hagan. Este cuadro así. Pero la única diferencia es que ustedes van a poner al lado del pasaje en Santiago de qué habla. ¿De qué habla? ¿Ok? Muy bien. Ya hemos visto algunos puntos aquí que Santiago, ¿cómo es llamado? El hermano del Señor. ¿Dónde es mencionado? En pasajes como Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Bueno, la redacción, por otra parte, muestra de que Santiago era de una mentalidad semítica, es decir, que era judío. Quizás vivía en Palestina él y pues poseía una amplia formación helenística, es decir, grecorromana, y que escribió sobre todo para cristianos, escúchese, escribió sobre todo para cristianos de origen judío que vivían en la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Palabra que significa dispersión.
son judíos que salieron fuera de Palestina buscando libertad religiosa, mejores oportunidades en todos los aspectos y salieron de Palestina y se internaron en alguna parte del imperio. Que a estos él escribe y vamos a ver específicamente en qué áreas estaban estos hermanos a los cuales Santiago se dirige. Finalmente, a ver, aquí hay un término que quiero que ustedes conozcan, se llama diatriba griega. Pues, ¿por qué? Porque precisamente Santiago fue escrita en ese estilo, en ese estilo. ¿Y la diatriba griega qué contiene? ¿Qué? Uno, un diálogo terso, es decir, puro, claro, natural, sin mezclas, sin tapujos, sin adornar. Por ejemplo, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que toda amistad del mundo es enemistad contra Dios? En el capítulo 5 dice, ay de vosotros ricos, porque extorsionáis a los pobres, vuestras riquezas están podridas. Así que él no usa pañitos suaves, sino que tiene un diálogo terso, puro, claro, natural. Así era la diatriba griega y así eh, Santiago escribe en ese método de escritura. Otro elemento de la diatriba griega que encontramos en Santiago es una dura crítica, una dura censura contra la injusticia. Especialmente en capítulo 5, la injusticia de no pagarle al obrero, al jornalero su trabajo, su paga, su salario, sino que se llenaban los bolsillos los ricos en base al trabajo de los pobres. Entonces, Santiago presenta una dura censura contra la injusticia. Tercero, la estructura de la diatriba griega de hacer preguntas, ¿no? Y respuestas, preguntas y respuestas. Y a veces usando un contendor imaginario, ¿no? Se hace preguntas y luego se da la respuesta, ¿no? Permítame, hermano. Muy bien, hermanos, entonces resumimos la clase, retomamos la clase. Decíamos, hablamos de la importancia de la diatriba, el estilo de escritura en forma de diatriba griega. Y acuérdense de las características de la diatriba griega que hemos presentado aquí. Hablábamos de un diálogo terso, de una dura censura contra la injusticia, la estructura de preguntas y respuestas. También otro elemento de la diatriba era la discusión con un oponente imaginario, ¿no? Eso lo usa Pablo también en Romanos capítulo 6, un contendor imaginario. Aunque es imaginario, créame que detrás de esto hay debates reales. Yo me imagino a Santiago debatiendo con judíos y con hermanos estos puntos también. ¿Okay? ¿No sabéis que la fe sin obras está muerta? ¿No? Entonces hace preguntas con un oponente imaginario. Y quinto, bueno, aquí mencionamos, bueno, estos cuatro, vamos a mencionar estos cuatro puntos de la diatriba griega. Estos cuatro puntos solamente. Lo otro que caracteriza
Otro punto que caracteriza esta carta es su tono imperativo. Hay 54 mandamientos en esta carta, directos, sin tapujos, ¿no? Sin paños tibios. Él en forma clara da mandatos. Mencióneme algún mandato de esta carta, directo, que ustedes se acuerden. Y 7 veces llama la atención a sus deudores con firmeza y autoridad, ¿ah? Pero 54 mandatos. Menciónenme, por lo menos cada uno, menciónenme un mandato directo de Santiago, los que han leído la carta. Les escucho. A ver. A ver, hermanos. Mandato directo de Santiago. Bueno. A ver, hermano César, ¿tiene algún mandato directo de Santiago? A ver, hermano César, ¿está por ahí? Hermano Antonio, ¿nos acompaña? Eh, Hermano, donde dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Perfecto, ese es un mandato directo. ¿Algún otro? Pueden abrir su Biblia, si desean. Hay 54 mandatos. Mire que en las clases pasadas nosotros pedíamos que escribieran esos 54 y me lo entregaran en hojas, pero no he querido saturarlos con trabajo porque ya tienen como asignatura volver a escuchar la Biblia inductiva de Santiago. Tiene como asignatura enviarme 7 verdades enfatizadas en ese video y 7 verdades que estoy yo enfatizando. Ya es una carta, una asignatura. La tercera asignatura es que lean Santiago, los 5 capítulos, y que haga una tabla con 2 columnas donde se enseñan las mismas verdades, señalando los versículos del Sermón de la Montaña y de toda la epístola. Entonces no he querido pedirles que ustedes enumeren todos estos mandatos por causa de, no, considerando el tiempo suyo. A ver, pero aquí en la Hermano, clase, menciónenme algunos mandatos. Santiago 1:19. A ver qué dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Cómo no? Muy bien, bien dicho. Hermano José Gaitán, ¿usted ha leído la carta de Santiago y ha visto estos mandatos? Amén, hermano. ¿Puede mencionar uno? Si está una Biblia a su alcance allí. El hermano José tuvo un percance, él tuvo que estar ahí en la tienda de emergencia, por eso está escuchando y atendiendo al mismo tiempo. Apreciamos esto, hermano José Luis. ¿Pero tiene una Biblia ahí a su alcance? ¿Qué tal, mi hermana Weste? Ya no está en la tienda. En su Biblia ha leído algún mandato. A ver, o los demás ayuden a hermano José Luis. ¿Algún otro mandato directo? Sed hacedores de la palabra, hermano. ¿Cómo dice, hermano? Sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Muy bien, estamos hablando de imperativos. ¿Algún otro, hermano César? Hermano, refrenar la lengua, no Ok. hablar lo que no debemos. Bueno, pero alguna frase directa. O sea, esa es una enseñanza que hay que refrenar la lengua, pero estamos hablando de frases imperativas que aparecen. Él también ordena, él dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que Así es. murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Así es, ahí está otro mandato. Y así al leer, les sugiero esto, que ustedes como un ejercicio personal vayan anotando esos 54 mandatos que aparecen en Santiago. ¿Está claro esto? No se lo doy como asignatura, pero sí les sugiero que lo hagan. Una sugerencia que puedan enumerar estos 54 mandatos en esta epístola y fíjese las 7 veces que Santiago llama la atención a sus oidores con firmeza y autoridad. Él se dedica más a decirnos cómo vivir una vida en santidad que a debatir sobre temas teológicos. Es más, hermanos, las personas que viven mal, que van a las iglesias, les gusta el debate, ¿no? Es más, esconden su mala vida en debates teológicos. Algo que yo tengo mucho cuidado ahora cuando me encuentro con un debatista o un supuesto apologista que le gusta discutir de asuntos teológicos, es examino a ver cómo está la vida de esta persona, porque el debate teológico se utiliza muchas veces para encubrir una mala vida, una vida inmoral. Y claro, uno se cubre con siendo uno supuestamente un apologista, un defensor de la fe, presento mis debates y así me cubro. O sea, hay que tener mucho cuidado con esa actitud. Santiago, pues, por eso va directo a la vida práctica y no trata tanto sobre temas teológicos. Ciertamente contiene doctrinas teológicas, porque como ustedes, como le voy a presentar ahora, ustedes en el capítulo 1 me van a decir qué dice este capítulo de Dios. Porque cuando se habla de la teología, está hablando del estudio de Dios, ¿no? Teólogos, ¿no? Logos es palabra y teos Dios. Estamos hablando del estudio de la persona de Dios. Entonces, el capítulo 1 nos presenta varias verdades en cuanto a Dios que ustedes van a ir enumerando en las hojas, las 11 hojas que me tienen que entregar el próximo mes, pero empiezan a hacerla desde ahora. Entonces, la carta sí tiene doctrinas teológicas y hay muchas afirmaciones claras acerca del carácter y los atributos de Dios. Así que no se entienda de que no hay teología, sí hay, pero el mayor énfasis es en la vida práctica, en la vida en santidad. De ahí los mandatos directos, los 54 mandatos directos en forma imperativa que encontramos en esta hermosísima carta. Entonces, yo la próxima semana, vamos a ver, la próxima semana, permítame compartir otra vez, voy a estar presentándole la introducción a ustedes, la introducción, pero quiero darles desde ahora sus asignaturas. La primera dijimos que es escuchar el estudio inductivo de la Biblia y hacer anotaciones. Me lo envían por WhatsApp 7 verdades de este estudio inductivo de la Biblia y 7 verdades que de 5 a 7 de los que yo he presentado hoy. Segundo, ustedes pueden ver ahí, tómenle una foto, un screenshot. Aquí ustedes van a entrar a esta página que ven aquí y van a escuchar la exposición de Santiago del Ministerio del Tercer Milenio, se llama el Tercer Milenio. Muy bueno, muy bueno. Y ahí van a ir escuchando, van a ir escuchando. Y al final todos me tienen que reportar si terminaron de escuchar este video. Si les sucede lo que a mí me sucedió, van a querer escucharlo esta misma semana. Si no, si quiere, puedes escucharlo capítulo por capítulo. Pero una de las asignaturas es que escuche todos los 5 capítulos de esta introducción de Santiago. Mejor dicho, la introducción, toda la introducción de esta carta a Santiago. Esta es la segunda asignatura, ¿ok? Y también vayan adelantándose en esto, hermano. Tomen nota, por favor, tomen nota. La próxima semana
voy a presentar en sí la introducción de la carta, que es Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta el 11. Vamos a hablar del capítulo 1, versículo 1, la salutación. Luego vamos a ver la sección de la sabiduría que viene de Dios. El capítulo 1, versículo 2 al 11. ¿Ok? Luego, el próximo domingo, la victoria en la prueba y hacedores de la palabra. Hermano Antonio. ¿Ok? Va a hacer esta presentación el próximo domingo. ¿Está claro, hermano Antonio? Sí. Capítulo 1. Amén, hermano. Sí. Entonces, el próximo domingo yo voy a estar dando la introducción y el hermano Antonio va a hacer esta presentación. De hoy en 15 días, luego amonestación contra la parcialidad, capítulo 2, versículo 1 al 13, y la fe sin obras está muerte, capítulo 2, 14 al 26. De hoy en 15 días, nuestra hermana Gisela va a estar hablando de esta porción. Ella va a escuchar la grabación y sabe que ella va a saber que a ella le corresponde esta porción. Y luego, el domingo siguiente a la presentación de Gisela, nuestro hermano José Luis va a estar hablando acerca de la lengua, capítulo 3, versículo 1 al 12. ¿Qué le parece, hermano José Luis? Y de la sabiduría de lo alto. Y eso es después de la presentación de Gisela. Estamos hablando de hoy en 22 días. ¿Ok? Hermano José Luis. Está ahí, hermano José Luis, para que anote su asignatura. ¿Ok? Y luego seguimos con la amistad con el mundo, capítulo 4, versículo 1 al 10. ¿Quién eres para que juzgues? Capítulo 4, versículo 11 y 12. Ahí Fanny, la hermana Fanny, o este servidor, porque la hermana Fanny está en Miami, tiene trabajo y todavía no sabemos si va a poder seguir, pero si ella no puede, entonces yo haría esa presentación. El capítulo 4, versículo 1 al 10, que habla de amistad con el mundo. La amistad con el mundo es una censura dura a esto. Y segundo, ¿quién eres para que juzgues? Habla de no juzgar a los hermanos. Y continuamos con el capítulo 4, versículo 13 al 17. No os gloréis del día de mañana. Hermano Antonio, eso va a ser dentro quizás de el próximo mes, hermano Antonio, tendría entonces otra presentación. No os gloríes del día de mañana. Capítulo 4, versículo 13 al 17. Y luego la penúltima presentación, amonestación a los ricos opresores. Amonestación a los ricos opresores. Capítulo 5, versículo 1 al 6. La hermana Gisela va a hacer de nuevo la presentación. Y nuestro hermano José Luis va a cerrar con broche de oro. ¿Qué le parece, hermano José Luis? A ver, no, perdón. Hermano César Cedeño. Aquí, hermano César Cedeño. Quiero hacer una corrección aquí, hermano César. Quiero corregir aquí, hermano César. ¿Está allí? Sí, hermano. Ok. Sed pacientes y orad. César Cedeño. Ser paciente y orad. Bueno, César Cedeño daría la presentación aquí. Vamos a poner César Cedeño. Capítulo 5, versículo 7 al 20, hermano César. Del capítulo 5, versículos 7 al 20. Entonces, estas son las asignaturas que tienen. Hermano César, usted hizo en las cartas generales ciertas presentaciones. Entonces, Hermano,
Como usted ha hecho esta presentación, le dejamos una. Hermano, Sí. disculpe, hermano. Dígame. Hermano, es que tengo una situación ahorita mismo acá en la casa sobre una vaca Ok, que se cruzaron y tengo que ir a buscarla. tiene que atender. Entonces ya de todas maneras Sí, estamos, finalizamos con la clase. Aquí, hermano Antonio y el resto, entonces usted puede. para Ok. sí, tenemos clase con el hermano y el hermano. Sí, tienen 15 minutos de receso y entonces vamos Sí, a ver algo. Hermano Antonio, puede salirse, yo le explico después, ¿ah? listo, hermano. Lo otro, hermano César, hermano Gaitán, atento a lo siguiente, ¿ah? Eh, les voy a enviar a su celular lo que es la introducción de Santiago, me permiten, las 11, bueno, en realidad es toda la carta. A ver, quiero presentársela y se lo voy a enviar mejor por correo. Miren sus celulares ahora mismo y voy a enviarle a usted, hermano César, a ver si puede mirar en su celular, hermano César Cedeño, el contenido de la epístola de Santiago. ¿Ok? Puede abrir su celular si le es posible. Y a nuestro hermano José Luis Gaitán se lo acabo de enviar. ¿Ok? Si usted mira en su celular van a ver el contenido de toda la carta de Santiago y van a ir llenando esta hoja, estas 11 hojas. Y les sugiero que lo vayan haciendo poco a poco, un capítulo, y porque tienen un mes para llenar para llenar todas, para hacer todas las asignaturas asignadas en estas 11 hojas. ¿Ya vieron en sus celulares la asignatura? Sí, hermano. Bien, hermano José Luis, ¿puede verla? Amén, hermano. Ok. Acabo de venir, dígame. Entonces ahí le envié a su celular eh, las 11 hojas que tienen que desarrollar. Mi Eh, WhatsApp, hermano. en su WhatsApp está Ok, gracias. querido Santiago, hay 11 hojas, ustedes lo van a estar desarrollando y tienen para, Un mes. un mes para hacerlo. Es decir, exactamente el 13 de noviembre es la fecha límite para finalizarla. Le estoy dando bastante tiempo. Son 11 hojas que no quiero que corran, sino que más bien digieran. eh, Mientras llenamos, aprendemos. exactamente. Y fíjense la primera página tiene versículos aquí del capítulo 1. Y allí usted tiene que anotar cuáles son los atributos o características de Dios que encontramos en Santiago. Vamos a practicarlo para finalizar. Lea Santiago 1:12. A ver, ¿quién, hermano César? Lea Santiago 1:12 en su Biblia. ¿Lo puedo leer, hermano? Oh, José Gaitán, léalo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ok, ¿qué atributo de Dios se ve en este versículo? Estamos hablando de teología. De Dios. ¿Qué dice de Dios de este versículo? Es galardonador. Es galardonador de los que le buscan. ¿Y algún atributo de él, de su carácter? ¿Cómo es que decía el texto? Que ya 1:12 me dijo, Que Dios hermano, ha ¿no? prometido, va a darle la corona de justicia que él ha prometido a los que le aman. ¿Qué atributo se ve ahí en Dios? ¿Cómo se le llama a Eh, alguien que cumple sus pues, promesas? justo. ¿Justo? ¿Aún más? ¿Es que? eh, Fiel. Fiel, fiel. Entonces nos habla de la fidelidad de Dios. Entonces en la línea que ustedes tienen ahí, ponen la fidelidad de Dios. Y así van viendo cada versículo
Por ejemplo, el pasaje que dice que Dios no es tentado, no tienta a nadie, ¿no? Ni es tentado por el mal. ¿Qué atributo se ve de Dios ahí? Que Él no puede ser tentado, que no tienta a nadie. Habla Él es santo, de su santidad. santidad, de su santidad. Entonces son los atributos que usted tiene en la primera hoja, enumera en estos versículos los atributos de Dios. Y van llenando los espacios en hojas aparte si desean, y si lo pueden hacer ahí mismo en las hojas que le envié, así lo pueden realizar. ¿Ok? Bien, así terminamos pues la clase de Santiago, y entonces espero que puedan cumplir con sus asignaturas. Hermano César nos dirige en oración, nos despide en oración. Amén, hermano. Oremos. Oh Padre Todopoderoso, te agradecemos por este momento que nos has concedido de vida. Gracias por permitirnos honrarte y adorarte en este hermoso día. Gracias por enseñarnos de tu palabra que es poderosa y fiel. Concédenos, Señor, ser diligentes en el conocimiento de ella y permite que también nuestros maestros, Señor, puedan impartirnos de su sabiduría, la cual han adquirido por medio de la obediencia a tu verdad. Así que, mi Señor, gracias por este bello día, gracias por tu amor y tu misericordia. Concédenos seguir viviendo en ella para que en todo podamos rendir frutos para tu gloria. Señor, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Bien, hermano, tomen unos 5 minutos de receso para que puedan tomar la clase con nuestro hermano Elio. Bendiciones a todos.